Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tocar el tema del libro de Francisco Mora, que nos habla sobre la educación. Vamos a iniciar con el capítulo número 1, que tiene por nombre ¿Qué es la neuroeducación? Neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro, visión que ha nacido al amparo de esa revolución cultural que ha venido en llamarse neurocultura. La neuroeducación es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, integrados con la psicología, la sociología y la medicina en su intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes como enseñar mejor a los profesores. Neuroeducación es también un campo de la neurociencia, nuevo, abierto, lleno de enormes posibilidades que debe proporcionar herramientas útiles para la enseñanza y con ello alcanzar un pensamiento verdaderamente crítico en un mundo cada vez de más calado, abstracto y simbólico. Se trata de una perspectiva de muchos aspectos diferentes y complementarios. Neuroeducación significa evaluar, mejorar la preparación del que enseña, entre paréntesis el maestro, y ayudar y facilitar el proceso quien aprende, entre paréntesis pongamos individualidad a cualquier edad. En parte, el nacimiento de la neuroeducación está en Europa, la propia comunidad de docentes. Los maestros desde ya mucho tiempo comparten la esperanza de encontrar nuevos medios educativos basados en hechos científicos o buenos profesores por los resultados que contienen los alumnos. Admiten y afirman que sería muy positivo para ellos y que mejoraría sus capacidades docentes y si se les proveyese de un mejor conocimiento de los últimos hallazgos científicos sobre la emoción, la atención, la memoria, etc. La neuroeducación puede ayudar en el proceso de potenciar la creatividad o el aprendizaje de ciertas disciplinas específicas. Por ejemplo, las matemáticas, a partir de conocer que hay dos vías cerebrales diferentes por las que alcanzan esos procesos y la potenciación de una u otra atenciones para enseñanzas específicas. Después de conocer que el proceso atencional no es un fenómeno neuronal único en el cerebro y que existen mecanismos cerebrales que sustentan procesos atencionales diferentes según a que se aplique la atención y al igual para la memoria y otros muchos procesos relevantes para el aprendizaje. La neuroeducación además comienza a poner en perspectiva y reforzar la existencia del medio social, de la familia y la propia cultura como determinantes de la capacidad de aprender en los niños, además de reconocer la variabilidad de sus capacidades durante ese aprendizaje. Se debe en parte no solo a los constituyentes genéticos de cada individuo, sino también a los cambios que desde el mismo nacimiento se produce en medio del ambiente en el cerebro. Valga como ejemplo, produce el medio ambiente del cerebro. Valga como ejemplo, entre los números factores ya conocidos, el efecto del tabaco sobre el recién nacido. Tanto así, la madre es fumadora activa o solo es el entorno de la familia y que se expresa en peores respuestas de los niños a estímulos sensoriales o una capacidad de atención disminuida cuando se les compara con otros niños que no han vivido en ese entorno. Sin duda que esto es ya condicionante de las capacidades cerebrales de estos niños en los primeros años de aprendizaje en el colegio. La neuroeducación incluye entre sus cometidos ayudar a detectar los procesos psicológicos o cerebrales que pueden interferir con el aprendizaje y la memoria y la misma educación. La neuroeducación está en las primeras andaduras de un largo camino que recorrerá paralelo en su trayecto. El progreso tanto de la psicología como de la neurociencia cognitiva. La neuroeducación trata con la ayuda de la neurociencia de encontrar vías a través de las cuales poder aplicar en el aula los conocimientos que ya poseen sobre los procesos cerebrales de la emoción. La curiosidad
y la atención, y cómo estos procesos se encienden y con ellos se abren esas puertas al conocimiento a través de los mecanismos de aprendizaje y memoria. Y de estos conocimientos sacar provecho e intentar aplicarlos a los alumnos y los mismos maestros y profesores. Pues está claro que para un alumno preste atención en clase no solamente vale exigirle sin más que lo haga. Eso sirve bien poco, sobre todo si el profesor es aburrido y aún con un profesor activo. Un tema que pudiera ser interesante. Hay que encender primero la emoción. Todo esto lleva a crear métodos y recursos capaces de evocar la curiosidad en los alumnos. Por aquello se le explica. Métodos aplicados a cada edad de niño primero y después en la pubertad, la adolescencia y el periodo universitario. Además, adecuados también a su propia individualidad y a las materias que éstas conllevan. Los métodos siempre adaptados a la alegría, al despertar, al placer y nunca al castigo. Hoy ya sabemos que la letra con sangre no entra. El castigo, el dolor como estímulo para aprender es un método primitivo, consustancial con la supervivencia en nuestros tiempos duros de la humanidad. Sobrevivir durante millones de años ha significado aprender con dureza, con dolor y con ello guardar profundo recuerdo de todo aquello que hirió o hizo daño y no volver a repetirlo. El no aprender la persistencia en el error costaba la vida, como contrariamente también lo era, por supuesto, el refuerzo y el placer como sustrato, tan fuerte como el primero para mantener la vida. Pero lo cierto es que en la actualidad, con el aprendizaje en los colegios, nadie se juega la vida. Por eso, hoy solo se debe y se puede enseñar a través de la alegría, porque conocemos bien los sustratos cerebrales de este proceso. Neuroeducación no es solo llevar a todas las instituciones que imparten docencia los logros alcanzados principalmente por la neurociencia cognitiva en particular, sino conseguir la mentalización de los profesores en cuanto a conocer cómo funciona el cerebro, extrayendo de ello conocimiento que ayude a enseñar y aprender mejor, sobre todo en los niños, no solo la idea y la responsabilidad puesta en la cabeza del maestro, de que lo enseña, sino también la capacidad de cambiar los cerebros de los niños en su física y su química. Por eso hoy se debe y se puede enseñar a través de la alegría, porque conocemos bien los sustratos cerebrales de estos procesos. La neuroeducación no es solo llevar a todas las instituciones que imparten docencia los logros alcanzados principalmente por la neurociencia cognitiva en particular, sino conseguir la mentalización de los profesores en cuanto a conocer cómo funciona el cerebro, extrayendo de ello conocimiento que ayude a enseñar y aprender mejor, sobre todo en los niños. Solo la idea y la responsabilidad puesta en la cabeza del maestro, de que lo que enseña tiene la capacidad de cambiar los cerebros de los niños en su física, en su química, su anatomía y su fisiología, haciendo crecer una sinapsis o eliminando otras y conformando circuitos neuronales cuya función se expresa en la conducta. Ya cambia la propia percepción que el maestro tiene de la enseñanza. Con estas nuevas ideas, el docente experimenta un cambio, a su vez en su proceso del cerebro, que le lleva a ser consciente de lo que enseña, es algo más profundo de los propios conocimientos que transmite. Así puede conocer que los cambios sinápticos del cerebro son resultado de la enseñanza que reciben sus alumnos, pueden transformar la actitud de muchos maestros y producir en ello un tono diferente, emocional y cognitivo, en la forma en la que pueden ver la enseñanza. No todo esto no implica un cambio importante, pues requerirá la formación nueva de los enseñantes y rellenar ese espacio que separa los conocimientos del cerebro con la educación y la enseñanza con los programas nuevos que alcancen la realidad de los colegios, particularmente, desde luego, a todo el arco de las diversas instituciones que transmiten conocimiento. Neuroeducación significa no solo una nueva aproximación a la enseñanza que ayude a potenciar y mejorar habilidades y talentos, sino también, y de modo importante, a detectar déficits en los niños a pie del aula que incapacitan o reducen sus capacidades para leer, escribir, hacer números o aprender una determinada materia, así como prevenir, reducir o mitigar todas aquellas consecuencias de vivir en ambientes estresantes y negativos o de constante amenaza, con lo que adquieren hábitos que influyen también de manera negativa en el desarrollo normal de su cerebro. A todo esto puede ayudar que desde muy temprana edad se hagan a los niños estudios y análisis electrocefalográficos para detectar posibles alteraciones en ese procesamiento que es el aprendizaje, para poder corregirlas pronto y que no dejen huellas. Por ejemplo, niños a que muy temprana edad no son capaces de distinguir entre el sonido da y el sonido pa en una palabra lo suficientemente rápido como lo hacen la medida de los niños a su edad.
ya puede estar indicando una lentitud en el proceso de aprendizaje, por lo que es posible que luego se ralentice la velocidad de la lectura normal durante el desarrollo, o tantos otros problemas fáciles de corregir con un tratamiento logopédico, médico o psicológico conductual temprano. Cada vez está más claro que durante los primeros 6 meses a 12 meses de vida del niño, cuando ya es posible detectar muchas más que tarde, pueden repercutir negativamente en el proceso normal del aprendizaje. Todo lo dicho sirve también para los años todavía tempranos que siguen, por ejemplo, la dislexia, la discalculia, el síndrome de déficit de atención e hipermotilidad, el autismo o alguna ansiedad son síndromes de que se benefician marcadamente con intervenciones psicológicas y conductuales. Si estas se inician muy temprano y en lo que el seguimiento de esta terapéutica son estudios de resonancia magnética funcional que ha demostrado ser un beneficio extraordinario en los niños. La neuroeducación implica conocer múltiples ingredientes cerebrales que participan en los procesos de aprendizaje y la memoria, su significado desde la infancia y adolescencia hasta las personas adultas. Ya en la universidad, también en las personas mayores, el cerebro es plástico a lo largo de todo el arco vital, es decir, es capaz de ser modificado para bien por el aprendizaje a cualquier edad. Ciertamente, en ese arco vital, los mecanismos plásticos del cerebro son menores a medida que avanza la edad de las personas. De ahí la necesidad de conocer y evaluar esos mecanismos y también, si no principalmente, los ingredientes diferentes que pudieran potenciarlo. La neuroeducación es pues un campo nuevo, abierto de esperanza en el área del aprendizaje y cómo enseñar de modo cada vez más fructífero. En esencia, la neuroeducación trata de crear puentes desde el funcionamiento del cerebro a la psicología y la conducta, construyendo un edificio de conceptos sólidos, científicamente fundamentados y construyendo al mismo tiempo. En resumen, todo esto permitirá apuntar a la neuroeducación. 1. Conocer que estas herramientas pueden promover la neurociencia. 2. Herramientas que sirvan para detectar problemas neurológicos y psicológicos siquiera sean sutiles, que impidan o interfieran en los niños la tarea de aprender con facilidad en el colegio. 3. Herramientas que sirvan para transformar y mejorar ciudadanos críticos, logrando un equilibrio entre emoción y cognición. 4. Ayudar a cruzar mejor este puente que señaló Cicerón cuando dijo: una cosa es saber y otra cosa es enseñar. Espero que les haya gustado el libro de Francisco Mora hablando sobre la neuroeducación. Cualquier duda o pregunta o opinión que tengan, lo hacen saber en los comentarios.